¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a todas y a todos a una emisión más de Desde la Barrera este miércoles 30 de mayo de 2018. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios del Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Gracias por acompañarnos y gracias a todas y a todos los que respondieron hoy a nuestro sondeo en distintos puntos de la ciudad para compartir su opinión sobre nuestro tema de esta noche. Gracias también por seguir participando a través de nuestras redes sociales y llamándonos al 33 22 42 06 90. El domingo pasado se realizó el segundo debate de la y los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco en Puerto Vallarta. Usted lo recuerda bien. Los temas fueron esta vez salud, cultura y deporte en el primer bloque. En el segundo fue el de infraestructura y gasto público y cerraron con las propuestas sobre derechos humanos. Hoy retomamos aquí en Desde la Barrera la mecánica de revisión, como hicimos con el primer debate, cuando se discutieron propuestas sobre movilidad, desarrollo económico y medio ambiente. Hoy continuamos con este ejercicio para profundizar sobre las propuestas que hicieron en cada uno de estos temas en este segundo debate. Como recordará, el lunes pasado iniciamos con el análisis de lo que plantearon en materia de derechos humanos y hoy continuamos con este ejercicio con lo que plantearon en el tema de infraestructura y gasto público. Recordemos un poco. Aunque muchos se distrajeron los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco en atacarse y abundaron particularmente en los temas de salud, sí se dejaron ver algunas propuestas en torno a la infraestructura. Miguel Castro, candidato priista, aseguró que construirá la segunda pista del aeropuerto, el Peribús, garantizará el abasto de agua, más rutas de el BRT, la línea 4 del tren y un proyecto de 14 carreteras. Sin ser específico, el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, concluyó que se debe encauzar más presupuesto para infraestructura de salud, movilidad, agua y carreteras. Entre tanto, Carlos Lomelí Bolaños insistió en que el gasto debe dirigirse hacia la infraestructura una vez que se ataque a la corrupción, se dictaminen medidas de austeridad y se realicen recortes presupuestales. El resto de los candidatos dirigió sus propuestas de gasto de forma general a la infraestructura que brinde seguridad a los ciudadanos, a la salud y al transporte. Bueno, pues ahí tiene usted una síntesis de lo que plantearon. Hoy hemos invitado a especialistas y observadores de estos temas, al presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Luis Rafael Méndez Jalet, y a Rodrigo Navarro Guerrero, director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Panamericana, con los que vamos a recordar lo que dijo cada candidato sobre infraestructura y gasto público para escuchar luego sus evaluaciones y comentarios. Quédese con nosotros en Desde la Barrera. Vamos a un corte y regresamos para arrancar de lleno con nuestros invitados. Por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Antes de recibir a nuestros invitados, escuchemos parte de sus opiniones, de lo que usted escuchó y opina de lo que dijeron los candidatos a la gubernatura en este segundo debate en el tema de infraestructura y gasto público. Pues que corten tantos árboles y no los siembren, y botes de basura, porque la verdad aquí la gente pasa y quiere tirar la basura y pues no hay botes de basura donde tirarla. Pues plantar árboles, porque pusieron concreto y lo pintaron de verde, pero pues eso no para evitarse que rieguen o no sé, pues.
Me parece perfecto, para que sobre esa lista seleccionaran las más importantes, que viene siendo el alumbrado público y las calles, que cuando llueve nos inundamos todos, nos divide la colonia, ni podemos pasar para allá ni los de allá para acá. Gracias a todos por sus comentarios y bueno, antes de escuchar y hacer un repaso de los planteamientos que hicieron en este tema tres de los candidatos en este primer bloque, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Desde la Barrera a Luis Rafael Méndez Jalet, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Luis, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Jaime, por la invitación, Jaime, gracias. Gracias. Y a Rodrigo Navarro Guerrero, director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Panamericana. Rodrigo, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Jaime. ¿Les parece si iniciamos haciendo un repaso de lo que dijeron tres de los candidatos? Vamos a escuchar lo que dijo Miguel Castro del PRI, Carlos Orozco del PRD y Miguel Ángel Martínez del PAN sobre infraestructura y gasto público. Sé que ya lo escucharon, pero bueno, pues aquí para recordarlo y le entramos a la evaluación de lo que dijeron, de lo que ustedes ven, omisiones, aciertos, en fin, ya nos dirán. Escuchemos y veamos. Lo que nosotros necesitamos es mayor intervención de la comunidad en la planeación, la evaluación y la vigilancia del ejercicio del presupuesto y que funcionen sí los órganos del sistema estatal anticorrupción con toda pertinencia y con toda claridad en aquello que significa evaluación de los compromisos que adquiere el gobierno. Presupuestar bien significa invertir en las prioridades de las personas y presupuestar bien permitiría ampliar el gasto en seguridad, ampliar el gasto en reparación de las carreteras, resolver el problema de la insuficiencia de los hospitales. Podríamos invertir en salud, en educación, en agua, en reparación de carreteras y podríamos crecer el gasto de inversión pública del 6 al 16%. Aumentar el gasto en cultura, potenciar lo que tienen nuestras escuelas con los niños con los que se puede trabajar en desarrollo de habilidades artísticas, porque el gasto en cultura cambia y es la real alternativa, cambia el modo de vivir y es la real alternativa a la crisis de seguridad que vivimos. Primero, me comprometo a que no exista ningún impuesto más en el estado de Jalisco. Segundo, me comprometo a continuar con la disciplina fiscal que el gobierno del estado ha venido implementando durante este sexenio. No podemos perder de vista que se recibió en una condición de default y que hoy la calificación crediticia que el gobierno tiene es de A+. Esto significa que hay confianza de los mercados para poder atender esta situación. Por otro lado, el programa de infraestructura que Jalisco requiere debe andar en el orden de los 95,000 millones de pesos. Yo me comprometo a que podamos andar por lo menos en el orden de los 30,000 millones de pesos para poder atender temas importantes de movilidad, de abasto de agua, de la segunda pista del aeropuerto, del BRT, de la línea 4 de tranvía moderno que vaya desde Tlajomulco hasta Guadalajara, el Peribús y que entre otras cosas también pueda trabajar en un proyecto de por lo menos 14 carreteras que hoy se requieren en el estado de Jalisco y que esto nos permita a nosotros avanzar. En Jalisco necesitamos hacer la mayor inversión, no solo en salud, en educación, sino también necesitamos desarrollar nuestra economía. Pero sí es importante que hablemos de que mientras que el gobierno siga con toda esta impunidad y corrupción, va a ser muy difícil que se pueda lograr. Por eso mi propuesta tiene que ver con la reducción del gasto público, que el gabinete sea un gabinete austero, que sea un gobierno austero. Por eso les propuse que todos vamos a ganar el salario mínimo, porque con 88 pesos hoy nadie sobrevive. Hay que ganar 88 pesos o aumentar entonces el salario mínimo para que todos los jaliscienses podamos vivir con bienestar y con una economía saludable. Por eso es importante que nosotros demos garantías y que en esos presupuestos garanticemos que no va a haber ni más impunidad ni más corrupción, y solamente se puede garantizar con la aplicación imparcial de la ley, y eso en estos momentos no existe. Por eso tenemos tantos problemas de corrupción y por eso estamos viviendo ante todo este drama de gran inseguridad.
Bueno, pues ahí están estas propuestas. Fue primero Miguel Ángel Martínez del PAN, luego Miguel Castro del PRI y Marta Rosa Araiza del partido Nueva Alianza. Carlos Orozco lo vamos a oír en el segundo bloque. Luis, ¿qué te pareció? ¿Qué destacarías de estas tres propuestas iniciales? Sí, lo he venido manifestando, la importancia que tiene la infraestructura y la obra pública y obra privada en el estado de Jalisco a razón de los 150,000 empleos que se generaron el año anterior y de lo que corresponde al Producto Interno Bruto que estamos cubriendo aproximadamente un 7 o un 8%. Para mí es muy importante, creo que se debió de haber profundizado mucho más en las propuestas. En este momento, en este corte, vimos la propuesta de Miguel Ángel. El rescatable hablaba de aumentar del 6% al 16% lo que se refiere a obra pública. Estamos hablando que en el presupuesto que ronda entre 2017 y 2018 ronda por los 100,000 millones de pesos, 6,000 son para obra pública. Él hablaba de aumentarlo a 16%, pues a 16,000 millones de pesos, y hablando de un sexenio, pues estás hablando de 90 y tantos mil millones de pesos, que también es la propuesta que hizo Miguel Castro. Aunque Miguel Castro le pone el doble, él dice que 30,000 millones. Es que ahí es donde habría que aclarar, ¿no? Porque comenta primero 95,000 millones y después dice que se compromete a 30,000 millones. No sé si por año o no sé si de 30,000 de los... Es que primero comenta que requiere 95,000 millones y que él se compromete a 30,000, que es lo que se viene ejerciendo aproximadamente por sexenios. Estamos hablando de 6,000 por año, son 36,000 por sexenio. Entonces, hay un poco de ambigüedad ahí. Habla él del BRT, habla él de la línea 4, habla del aeropuerto, habla de temas de movilidad, que bueno, es la agenda que los candidatos, la mayoría de los candidatos lo tiene. Yo lo he venido comentando, faltó profundizar más en el BRT, en que no se necesita una, se necesitan tal vez 5 o 6 líneas. Faltó profundizar más en temas de agua, que son muy importantes, el desabasto que hay de 3 metros cúbicos. Faltaron varias cosas, ¿no? Y en el tema de Marta, pues habló del gasto corriente, de reducirlo. Bueno, es impresionante lo que hay en gasto corriente, que el año anda el sexenio, bueno, en porcentaje anda en 77, 78, 80% contra un 6% de obra pública, cuando hace 20 años llegaban a razones de 15 o 20% las proporciones. Creo que faltó profundidad en este tema y bueno, es parte de lo que ahorita iríamos platicando. Poco se habló de gasto público, de un nuevo planteamiento de gasto público, que es la razón de ser del Estado como administrador, pero ya ahorita le entraremos a ese tema. Rodrigo, ¿tú cómo la viste? Mira, yo creo que un poco reflexionando sobre los números, yo coincido con Luis en el sentido de que el candidato Castro se compromete a 30,000 millones de pesos, que son los que realmente se vienen ejecutando durante el sexenio que estamos por terminar, ¿no? Entonces, habla primero en 95, pero dice cuando menos 30,000, ¿no? En cambio, al igual el candidato Martínez dice, oye, pues yo estoy hablando de 16,000 millones de pesos, yo considero que es en total, ¿no? En todo el sexenio. Yo, al igual que Jaime, perdón, que Luis, creo que sí se quedan muy cortos en las propuestas, ¿no? Porque sí, y más porque ahorita vamos a oír otro de los candidatos, creo que es Enrique Alfaro, que dice que son 150,000 millones los que se necesitan, pero nadie dice de dónde van a salir. Sí, exacto, o sea, digamos, está las ideas, los conceptos, creo que sabemos muy bien dónde están las necesidades, en agua, en carretera, en salud, en educación, en seguridad, en temas de cárceles, ¿no? etc. Pero realmente pues no salimos de las ideas, del listados y de los montos, pero difícilmente salimos vamos a los cómodos, ¿no? Y estos no aparecen en ninguna de estas, por lo menos, intervenciones. No aparecen en ninguna de ellas. Creo que coinciden todos en la forma en cómo se expresan, que realmente en Jalisco tenemos un rezago fuerte en infraestructura, ¿no? Poco se habló también de gasto público. Hoy que hay un gran debate, por ejemplo, en el país, en México Evalúa, por ejemplo, están impulsando esta iniciativa Peso,
que es tratar de crear un consejo que coadyuve a la Secretaría de Hacienda a definir los presupuestos. Aquí, en lo que nos toca en el Estado, por lo menos en este debate, pues poco profundizaron los candidatos en este tema de qué se hace con todos los recursos que se recaudan de los impuestos de los jaliscienses, ¿no? Sí, es muy importante que es fundamental su administración, su gasto, para poder incrementar la inversión en infraestructura, que sin duda pues incide en la calidad de vida y en el bienestar de los jaliscienses. Bueno, de hecho, la transparencia yo creo que ya es un ejercicio que debe de llegar para quedarse, pero de una manera muy objetiva, ¿no? Creo que con tecnología y con mecanismos que ya existen pueden llegar a esos ejercicios para estar evaluando qué tipo de gasto público y, bueno, la importancia que tiene el sector. De cada 100 pesos que se invierten, 76 pesos son invertidos y en temas que detonan ramas de la economía, ¿no? 176 ramas de las 262 se detonan y pues esto hace que la construcción, entre más le inviertas a la infraestructura, lo más importante es que generas más competitividad, que es en lo que venimos rezagando. Estamos tal vez rascando dentro de los 10 primeros, pero mientras cuando Jalisco es el tercero a lo mejor en generación o el segundo en generación de empleo, de repente hay incongruencias en la competitividad que hemos mejorado. Estábamos en el lugar 11 y ahorita estamos en el lugar 8, pero la competitividad tiene que ver más con Estado de Derecho, tiene que más ver con infraestructura, ¿no? En esos temas. ¿Cómo o qué sugerirle a los candidatos y sus equipos para que detallen más estas ideas sueltas, fragmentadas del tema de infraestructura y gasto público? Sí, bueno, la verdad es que son montos importantes, fuertes, ¿no? De recursos de infraestructura que se requiere para el que, como bien dice Luis, podamos saltar a lugares más importantes en temas de competitividad a nivel nacional e internacional, ¿no? En este sentido, pues definitivamente el listado al que hablamos, ¿no? Que es un listado y no salimos del listado, pues tiene que llevarnos a proyectos. Y los proyectos no solamente son las ideas, y no solamente en términos ya más ingenieriles, son los proyectos ejecutivos, ¿no? Tiene que ver con impactos ambientales, tiene que ver con estudios de mercado en su caso, tiene que haber... Entonces, esa idea se convierte en un proyecto que incluso... Que luego el no cumplir con esos pasos como debe ser... nos lleva a problemáticas como la del Zapotillo. Correcto. Que cae en litigios y que luego pues ahí está una inversión que no se aprovecha debidamente. Sí, ¿no? Necesitas estructurar bien los proyectos con todos los estudios que implica de todos ámbitos económicos, sociales, técnicos, ¿no? Ambientales, que vayan arropados para que vayan a las diferentes dependencias estatales y federales y permitan las autorizaciones correspondientes, ¿no? Y con el respeto y la socialización que se merece primero con las comunidades a las que va a impactar. En el tema ¿no? social, definitivamente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, vamos a una pausa y regresamos para escuchar dos intervenciones de otros dos candidatos y continuamos con esta discusión de lo que fueron las propuestas sobre infraestructura y gasto público en lo que fue el segundo debate de la y los candidatos a la gobernatura del Estado. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias a todos por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde los estudios del Canal 44 de televisión del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Gracias a todos por sus comentarios, gracias también por su participación en nuestro sondeo en redes. A usted, ¿qué le parecieron las propuestas hechas por los candidatos en esos dos temas, en infraestructura y gasto público, en el debate del domingo pasado allá en Puerto Vallarta? Gracias a José Torres. Él dice que, pues, mientras impere la corrupta coatitud, jamás, nunca habrá un cambio en este tema de la infraestructura. Fausto Hacha dice, interesante
la línea 4 y la línea 5 que corra por toda la carretera a Chapala. Gerardo Rodríguez Valdés hace una crítica a Enrique Alfaro, dice, cree que no tenemos memoria y bueno, a lo mejor tiene razón. Y Alejandra Rodríguez dice, todos hablaron de la línea 4 del tren ligero. Es fundamental que se haga, pero es muy importante que se enfoquen en la velocidad de su construcción, ya que la línea actual ha generado que el traslado a cualquier punto de la ciudad sea un suplicio. Bueno, pues ahí están las opiniones. Gracias a todos por su participación. Vamos a comentar también ahorita lo que usted nos comenta con nuestros especialistas, pero antes escuchemos lo que dijeron sobre estos temas Salvador Cosío del Partido Verde y Enrique Alfaro del Partido Movimiento Ciudadano. En efecto, la propuesta del Partido Verde es ampliar las líneas del tren ligero, la 1 y la 2, construir la 3 y la 4, el tren interurbano usando las vías de Avenida Inglaterra hasta llegar a Matitlán, Arenal y Tequila. Lo que hablabas del proyecto La Zurda Calderón, que hay que concluirlo y, bueno, darle mantenimiento a la red de carreteras que ya quise mencionar. El Puerto Seco de Ciudad Guzmán, entre otras cosas. Se puede porque hay que buscar, primero, que el componente del recurso que llega de la Federación, que es ahorita el 3%, se amplíe. Yo estoy convencido de que Jalisco recibe mucho menos de lo que merece. También estoy convencido de que hay en el presupuesto, que es de 108,000 millones de pesos, al menos 5,000 millones de pesos que pueden utilizarse para el encaje de los proyectos y que tenemos que entrarle a la inversión público-privada y a las concesiones. Y no le temo a la deuda pública, hay que hacer lo que se deba, aunque se deba lo que se haga, siempre y cuando sea manejable. La cifra exacta para poder abatir el rezago de infraestructura, Enrique, es de 159,000 millones de pesos. Es una cifra enorme, es cierto, pero es también el reto central que tenemos para poder reorganizar el presupuesto público, para poder realizar estas obras. No son obras que podamos postergar. Estamos hablando de la necesidad de meterle 4,000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de salud, sin construir nueva infraestructura. Estamos hablando de la necesidad de invertir 56,000 millones de pesos para resolver el problema de abasto de agua, de saneamiento y de gestión integral del agua en Jalisco. Estamos hablando de 28,000 millones de pesos para los proyectos de movilidad sustentable y estamos hablando de 58,000 millones de pesos para la conectividad en el estado, es decir, carreteras e internet. Sin estos elementos no vamos a poder sacar a Jalisco adelante. No es posible que el 93% del presupuesto se vaya en gasto de operación y solo el 6.3% en gasto de inversión. Bueno, pues ahí ya se hablaron de cifras más específicas. Creo que Enrique Alfaro es el que hace la definición más puntual de en qué se necesitan esos 159,000 millones de pesos. Y el otro de los candidatos, Salvador Cosío, habla de la inversión público-privada de la que también habla Alfaro y dice, venga la deuda mientras se maneje para abatir el rezago en infraestructura. Sí. ¿Cómo la ves, Luis? Bien, fíjate que se torna interesante. Aquí en Jalisco hay más de 1,800 empresas y de ellas el 83% aproximadamente son MIPYMES. Esto hace que la reglamentación y la ley de asociaciones públicas privadas... Estás hablando de empresas de construcción. Sí, de construcción. Esto hace que la reglamentación y la ley de asociaciones públicos privadas tenga que trabajarse todavía más para que las asociaciones públicos privadas, como lo comentó Salvador, tengan accesos a ellas, estas empresas. Pero de todos modos es un muy buen ejercicio. En el 2018, un tema que no se mencionó, se van a invertir aproximadamente 16,000 millones de pesos en APPs en todo el país. En Jalisco no hay una sola en el estado. Ya hay antecedentes en otros municipios, aquí en Jalisco, en Tlajomulco, de una APP, pero de 16,000 millones. El centro administrativo de Tlajomulco. Exactamente. Que también se han escuchado muchas críticas de que salió muy caro, de que se paga mucho mensualmente durante mucho tiempo. Sí, pero hay que también ya entender que hace 20 años el 70% de la inversión que se daba era pública y el 30% era privada.
Hoy en día es al revés, el 73-74% es privada y el resto es pública. Entonces, es muy acelerado cómo está invirtiendo la iniciativa privada, y habría que aclarar también que hay un rezago muy importante que cada día se da en la obra pública. Entonces, este tipo de ejercicios de asociaciones públicos-privadas son una solución para ir amalgamando y ir creciendo en ese sentido. Repito, en el país hay 16,000 millones en APPs, hay estados como Veracruz que tienen 2, 3 proyectos que le llegan a 3,000, 4,000 millones de pesos en asociaciones públicos-privadas que no se han dado aquí. Yo creo que hay que poner el dedo sobre las asociaciones públicos-privadas. Y bueno, respecto a lo que habla Enrique de las propuestas sobre los 150,000 millones, suena congruente que es lo que requiere el Estado. Porque yo te puedo decir, habla de 56,000 millones de saneamiento y abastecimiento, pues simplemente Guadalajara en toda su red que tienes más de 50 o 60 años de antigüedad, cambiarla te cuesta 6-7 mil millones de pesos. En las inundaciones también ese proyecto son 4,000, 5,000 millones de pesos. El tema de los embalses, el tema del Zapotillo, entonces sí es lo que tal vez se requiere de manera integral, pero bueno, eso solucionará la totalidad. Yo creo que hay que aterrizar un poco más, que si se estaban dando 6,000 millones por 6 años, 35,000 millones, a lo mejor un buen proyecto estaríamos hablando de 60,000, 70,000, 80,000, y ya sería estar del otro lado, ¿no? Y hay temas de movilidad que también tienen profundidad, pero pues, si quieres los comento Muy bien, Rodrigo, ¿tú qué comentas de estas dos intervenciones? Sí, yo creo que efectivamente Alfaro hizo una intervención completa, parece que hizo un análisis y estudió lo que tenía que hacer, pero creo que sí le faltó un poco más. ¿Y a qué me refiero? De esos 159,000 millones de pesos, no se menciona en este momento, pero el 27,000 millones, o sea, el 17% tendría que ser ahorro del gobierno del Estado, ¿no? Entonces eso habla también durante la exposición del Faro que el 34%, o sea, 54,000 millones de pesos tendrían que venir de la Federación. Y el resto, el 49%, estamos hablando de 78,000 millones de pesos, estará hablando de la iniciativa privada. Como bien dice Luis, yo estoy de acuerdo. Digamos, la meta me gusta, el rezago es muy fuerte. O sea, yo creo que este crecimiento tenemos que estarlo viviendo sexenio con sexenio porque realmente es fuerte. Y yo creo que el gran reto es todo el sistema carretero del Estado, ¿no? Que está rezagado desde la anterior administración, que ya reconocían al final de la administración de Emilio González Márquez. Dice, a ver, el pendiente que nos llevamos aquí es que no hubo dinero para las carreteras. No, pero no solamente no hubo dinero para las carreteras, traemos también, y lo sabemos, el rezago en agua, que no lo resolvemos de hace 30 años. Bueno, ¿no? 30 años. Entonces también, y como bien decía Luis, habría que descubrir el sistema hidrosanitario de la ciudad y ver qué tan bueno está, ¿no? Y esos son 8,000 millones de pesos más. O sea, realmente el rezago es fuerte. Pero el reto que se pone Alfaro de 59,000 millones de pesos creo que es congruente y se puede hacer. Pero definitivamente tendrá que estar la iniciativa privada apoyando este tipo de proyectos. Con toda esta mezcla de proyectos públicos y públicos privados. Exacto. Y con gestión a la Federación. Y con gestión a la Federación. A ver, ¿y qué de esto que comenta Salvador Cosío, de que venga la deuda? Bueno, yo coincido con él, creo que es correcto lo que dice en el sentido siempre y cuando sea para proyectos de inversión, ¿no? O sea, en el momento en que tú inviertes en una carretera y hay un ahorro en el traslado de las personas o de la mercancía, en lugar de tener un costo de operación del vehículo de 7 pesos y tenerlo a 5, pues ahí hay un ahorro para la ciudadanía, ¿no? Para la competitividad. Exacto, para la competitividad. Entonces, en ese sentido, pues esa inversión o ese ¿cómo se llama? Deuda, ¿no? Que es una, digamos, ya mucha gente la llama deuda a través de la iniciativa privada, que en realidad, pues sí, la iniciativa privada pone un recurso y busca una renta, ¿no? Bueno, pero ahí en los públicos, en los proyectos públicos privados, de alguna manera la autoridad está contrayendo una deuda. Sí, yo coincido. Es una deuda con empresarios. Pero pues, siempre y cuando sea en buenos proyectos, bien preparados, y en los lugares donde más necesidad se tiene, pues esos retornos de la inversión, ¿no? Para la comunidad se pagan. Ahora, estos proyectos, como bien dice Luis, pues ya a nivel nacional son lo más común, y a nivel internacional es
no es una corriente o una moda, o sea, hay países como Inglaterra que hace 100 años tienen estos modelos de negocio, ¿no? En los cuales comparte riesgos con el privado y entonces, bueno, al momento de compartirle un riesgo, el privado pues cobra algo, ¿no? Por ese riesgo. ¿Cuál? Pues el que el mercado, porque es a través de una licitación, en fin, uno de los comentarios que hacían hace un momento a través del sondeo. En el sondeo, pues dicen, oye, el tema es la transparencia. Sí, definitivamente, si hacemos obra pública o hacemos acciones público-privadas, si el tema de la transparencia y de los fondos no se resuelve, pues vamos a estar muy similar a como estamos ahorita. ¿Y qué de la vialidad, de la viabilidad de los proyectos? Porque bueno, a la gente también le dicen, oye, va a haber una línea de tren ligero a Chapala, y pues todo el mundo dice que sí. Nada más hay que ver qué tan viable es eso, al aeropuerto, a Chapala, en fin, ¿no? Yo creo que el tema de infraestructura, Jaime, requiere un debate por sí solo, ¿no? Un tiempo, 2 horas para poder debatir en esto y poder aclarar estos temas. Hablan de tantos montos, seguro que deben de tener estudiado a profundidad. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción tuvo algunos foros donde platicamos con ellos y se habló ya a profundidad. ¿Qué viabilidad? Yo creo que sí es importante hablar puntualmente sobre el tren ligero. El tren ligero... Porque esos proyectos tienen que estar sobre la base de estudios de usuarios, de factibilidad a futuro, en fin, que los hagan viables, ¿no? Y la solución no son los BRTs, no tanto el tren ligero. Por darte un monto, si hubiera un BRT en el periférico de 35 kilómetros, tal vez te costaría... Que es el famoso peribús. El famoso peribús. Tal vez te costaría 3,000 millones de pesos, pero te trasladaría 310,000 personas diarias. Más que la línea 3 del tren ligero, entonces, en la que va la inversión casi 10 veces más, ¿no? Exactamente, y habría que tener 7 u 8 BRTs en 8 de julio, en Lázaro Cárdenas, aproximadamente 140 kilómetros, que eso te da una inversión de 10,000, 12,000 millones de pesos y que te puede llegar a trasladar 800, 900,000 pasajeros diarios. Entonces es muy integral, tal vez sí, por las condiciones, una línea de tren ligero, la línea 4, hasta Tlajomulco, pero bueno, repito, faltó tiempo y creo que se debió de haber profundizado más y que también se llevaron tiempo en lugar de no un contraste de ideas, sino en pleitos y en denostaciones, también se fue tiempo muy importante. A ver, eso es lo que hemos comentado aquí con los expertos en cada uno de los temas. Ya este es el quinto que analizamos, sumando los 2 debates, y lo que se extraña es el contraste de las propuestas. No hay oportunidad por los formatos de los debates de escuchar lo que opina de esa línea 4 un candidato respecto al otro, ¿no? Sí, Rodrigo. De acuerdo. Sí, falta ese contraste. Pareciera que coinciden algunos montos, en algunas estimaciones, pero sí faltan los cómo, sobre todo saber qué opina uno con respecto al otro, ¿no? Porque es fácil decir montos y decir ideas, pero no es más difícil decir, oye, y la vamos a hacer de esta y de esta y de esta manera, y de esa manera conversar con la ciudadanía y que la ciudadanía pueda optar por las mejores opciones. Muy bien, sobre la base de las 2 últimas intervenciones de los candidatos que nos resta escuchar, que es el candidato del PRD, Carlos Orozco, y también nos falta otro candidato, el candidato de Morena, Carlos Lomelí. Vamos a hablar también del tema de la inversión pública en infraestructura. Hay quien lamenta, por ejemplo, que en el gobierno federal sea mínima y que eso también esté contribuyendo al rezago de la competitividad del país, porque si decimos, bueno, ya se invirtió, la inversión ahora es más privada que pública, pareciera que no tendríamos que revisar qué está pasando y por qué hay tan poca inversión pública en infraestructura. Entonces, a partir de lo que escuchemos de los candidatos, le entramos a ese tema, ¿les parece? Vamos a la pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera. Vamos a escuchar más de sus opiniones. Empezar desde ahorita a destapar las alcantarillas para que toda esa basura no sea motivo de inundación cuando ya sean las lluvias, ¿verdad?
Oiga, a mí no me interesa la obra pública, es que bueno, es muy bueno. Lo más interesante es que haya seguridad. No es posible que tanto ratero suelto y que tengan más preferencia los rateros que las víctimas. La persona debe de tener prioridad sobre todo, la vida. Un candidato de esos que sacara adelante toda la inseguridad, que mandara a la cárcel a los narcos y a todos los que andan sueltos, junto con los policías corruptos. Esos son los que hay que sacar. Si no, estamos perdidos. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos ahora a escuchar las dos últimas intervenciones, la de los Carlos Orozco del PRD y Carlos Lomelí de la coalición que forman Morena, el PT y el PES. Que vamos a trabajar de la mano, que vamos a transformar Jalisco en conectividad, que vamos a desarrollar las vías de transporte rápido, como ya se comprometió Andrés Manuel, con la línea 4 de Isla Raza a Santa Fe, en Tlajomulco, después de ese gran evento. Y esto es que cuando hay voluntad, cuando hay cariño hacia el pueblo de Jalisco y cuando estás en el ánimo del próximo presidente, se puede conseguir lo suficiente para la transformación y el crecimiento de la gente de Tlajomulco. Decirte cómo vamos a conseguir el recurso. También nosotros vamos a ahorrar alrededor de 3.700 millones de pesos por año, haciendo los recortes necesarios, manejando con honestidad total, con austeridad y lo más importante, con transparencia el recurso de los jaliscienses y de los mexicanos. Decirle a todos los jaliscienses que no vamos a permitir un ápice de corrupción y que muy seguramente nosotros estaremos en una gran capacidad de gestionar los recursos que se requieren para el crecimiento y el desarrollo de Jalisco, para interconectarlos, para que haya movilidad, para que haya ciclovías, para que haya BTR, que nos provoque la interconexión. Vamos a tener el apoyo suficiente a nivel nacional y de la federación para poder transformar en Jalisco en una gran bonanza de crecimiento, de desarrollo, de bienestar. Una renta vital para todos los menores de edad que estudian, empezando por el hecho de que he propuesto que ningún niño pague el autobús, ningún niño, ningún discapacitado, ningún adulto mayor. No puede ser que una familia destine el 15% de su ingreso bruto como salario solo para transportarse en este pulpo camionero que nos tiene a los jaliscienses como rehenes y que muy pocos candidatos hablan de ello porque de manera trienal, sexenal, hay un compromiso con los sindicatos camioneros. Yo quiero decir que la renta, que es el subsidio fundamental que el Estado tiene obligación de dar a todos los grupos vulnerables, en el caso de los jóvenes a través de becas, a través de subsidio al transporte y a los niños menores de 12 años. Esta renta fundamental implica cuando menos 1,500 pesos mensuales, que por supuesto tendrán que salir del cálculo, primero, de la austeridad de la que hablan todos, pero sobre todo del recorte en los gastos de salario suntuoso que todos los funcionarios tienen. Bueno, pues ahí están estas propuestas. Interesante, ¿no? Cómo Enrique Alfaro calcula en 4.500 millones de pesos los ahorros si se combate la corrupción y los gastos suntuosos, y el candidato de Morena, Carlos Lomelí, ubica ese gasto en ese ahorro en 3.700 millones de pesos. Carlos Orozco, referido al tema del gasto público, habla de una renta mínima vital, pero pues no nos dice cuánto nos costaría, ¿no? No, bueno, ahí sí ocuparías todavía justificarlo más, pero ahorita lo estábamos platicando en el corte. Yo creo que todo radica en, es impresionante el monto de gasto corriente. Estamos hablando de que de los 100,000, 80,000 millones de pesos es en gasto corriente. Pues a eso me refería antes de ir a la pausa, que analizáramos el tema de por qué se ha reducido de tal forma la inversión pública en infraestructura. Claro. Yo creo que para hacer esas reducciones de las que hablan los candidatos, todo radica en una rentabilidad administrativa. Es decir,
en una planeación, una organización, una dirección y un control de todo lo que se está dando. Ahorita platicamos de un banco de proyecto que se genere como una política de Estado, no tanto como una política pública, sino una política que trascienda a 20 o a 30 años y que esté consolidada por la iniciativa privada, por la academia, por la sociedad y por el gobierno, por supuesto, para darle seguimiento y que no llegue a ocurrencias y que no estemos repitiendo proyectos, gastando en proyectos, que haciendo proyectos que son elefantes. Sí, mucho. ¿Tú cómo la viste, Rodrigo? Sí, a ver, más o menos coinciden los candidatos en los montos en que pues, se podría ahorrar, ¿no? Pero aún así creo que los gastos corrientes del Estado es alto, ¿no? Y yo creo que coincido también con Luis en el sentido de que, pues si nos la pasamos planeando y haciendo estudios, pues simplemente, pues ahí se nos va la parte en lugar de ejecución, ¿no? Pues estamos planeando y se nos va ese gasto corriente ahí y armamos más estructuras para planear más, ¿no? Controlar más. Entonces, engrosamos la estructura del gobierno y hacemos cada vez menos obra en infraestructura, ¿no? Entonces, creo que lo que sigue es precisamente esto que comentábamos en el receso de poder trascender en nuestros proyectos los sexenios, ¿no? A través de estos esquemas de que ya están planteados en la Ley de Obra Pública, de poder tener un banco de proyectos, poder en ese banco de proyectos poder tener todos los estudios preparados, ¿no? Poder jerarquizar esos proyectos para ver cuál sigue y cuál no. Y entonces no dependamos de quién entra y quién no entra, sino ya de una planeación de largo plazo para poder ir ejecutando y poder ir desarrollando todos esos proyectos y esas necesidades. Y el logro de estos proyectos, de estos bancos, banco de proyectos, tiene también que ver con el gasto público y cómo desde la Secretaría de Hacienda, donde se distribuyen los recursos, no solo en el gasto nacional, sino a los estados, tener una presencia ahí, porque luego la Secretaría de Hacienda tiene estos ramos 33 y ramos no sé qué, donde el gasto es sumamente discrecional, y ya lo vimos en la crisis de Chihuahua, donde el gobernador Javier Corral pues cuestionaba cómo Hacienda manejaba discrecionalmente, premiando a los gobernadores que eran dóciles o no, con estos temas de inversión pública que luego también sirven para hacer infraestructura, ¿no? Claro. No, ahí se nos va mucho recurso. Si se tiene una muy buena planeación y con un banco de proyectos histórico, podemos hablar en carreteras de proyectos de continuidad, de carreteras nuevas, de accesos, los accesos a Guadalajara. Por ejemplo, las carreteras hoy en día, la conservación de carreteras federales requiere de 6,000 millones de pesos por sexenio y se le están entregando 1,500, 2,000 millones de pesos. Las carreteras están muy mal y hay ejercicios de asociaciones públicos-privadas como la carretera Acatlán-Atenquique, que es una asociación a 12 años que van obras, la trabajó y que costó como 2,700 millones de pesos. Y son ejercicios que uno ve, carreteras muy bien cuidadas, que generan mucha competitividad, pero son proyectos que se tienen que luchar, y es muy difícil que se den si no se tiene una programación así. Exacto, una programación, como bien dice Luis, efectivamente, aquellos estados cuyo banco de proyectos esté mejor, ¿no? Y me refiero a que esté con estudios y con eso, tendrán más acceso a recursos federales, ¿no? Tú dijiste uno que es el ramo 33, pero también en este tipo de proyectos es muy común ir a la unidad de inversiones en Hacienda, ¿no? Que está ligada al Fonadín. Exacto, que está ligado al Fonadín, donde, bueno, en estos macroproyectos, pues tienes que tener todos sus requisitos muy completos para poder ir y aspirar a esos recursos. Pero hoy, más que criterios técnicos, son mucho de política, ¿no? Y de quién hace más gestión y tiene más palancas ahí en Hacienda para que le etiqueten sus proyectos. Yo me quedaría con la idea de más gestión, ¿no? En la manera en que tengamos ese banco y preparemos mejor nuestros proyectos y diga, Jalisco necesita para el próximo sexenio estos 10, 15 proyectos estratégicos y necesitamos los 159 millones de pesos, 150,000 millones de pesos, ¿no? Tendremos más posibilidad de acceder. A ver, ¿y qué tanta claridad tenemos en este momento de ese banco de proyectos indispensable para Jalisco en los próximos 30 años? Se está trabajando. Nosotros ya en la Ley de Obra Pública ya se hizo una propuesta muy interesante, ya se aceptó esa Ley de Obra Pública y ya tenemos un plan ahí, ya se tiene un plan de ahí para
para generar un banco de proyectos que dé políticas de Estado. Y que sea transeccional. Sí, claro. Y ahorita platicabas de que muchas veces tiene que ver el diputado, bueno, tiene que ver porque no hay una planeación y eso se presta a corrupción. Cuando tú tienes 30 proyectos, por ejemplo, hoy en día hay 7 accesos. Esos 7 accesos a Guadalajara están colapsados y requieren de aproximadamente 5,000, 6,000 millones de pesos, de los cuales la mitad pueden ser estatales, pero un 25% pueden ser federales y 25% municipales. Pero no hay proyectos, ¿no? Entonces, a la hora de que llegan los recursos y se deben de bajar, pues no los bajas y entra la corrupción y entra los amigazgos y entra el influyentismo y todo ese tipo de ejercicios, sí, ¿no? Este banco permitiría tener, digamos, todo ese catálogo, ¿no? Tener bien preparados sus proyectos, evitar los compadrazgos y decir a este sí y este no, sino ya bien catalogados y bien jerarquizados, ¿no? Y como bien dices, poder brincarse años, ¿no? Que eso es otra cosa que nos pasa mucho, en este periodo sobre todo, la obra pública o se dispara, y luego terminando el sexenio se vuelve, ¿no? 2, 3 años y vuelve. Entonces tenemos un ciclo y no va a la par de la iniciativa privada en infraestructura, que la iniciativa privada está continuamente invirtiendo en comercio, en turismo, ¿no? Y entonces, pues no es lo mismo. El crecimiento de la iniciativa privada tiene uno y por eso el rezago tan fuerte que hay entre uno y otro. Ahora, otro gran problema que estuvo ausente en el debate de los candidatos es el tema de los presupuestos para mantenimiento, porque luego se habla de proyectos, se realizan y a los pocos años están pues sin el mantenimiento debido y causando problemas de distinto tipo, ¿no? Sí, bueno, hablábamos del mantenimiento de las carreteras, ¿no? Que las federales son 6,000 y las estatales o rurales son 4,000, son 10,000. Y nunca ha habido presupuestos en los últimos años para hacer el mantenimiento debido. Y no hablamos de algo muy importante y no se profundizó, el tema de la infraestructura en educación. El 45% del presupuesto es para educación y el año pasado solamente se le entregaron 600 millones de pesos a Infejal. Hay un rezago muy impresionante, un rezago muy fuerte en el tema de mantenimiento de escuelas, por ejemplo. Ahorita que estábamos hablando de mantenimientos y no se tocó mucho y eso también es un tema que debe de tener mucha profundidad. Eso origina, por ejemplo, que todos los padres de familia se les cobre la cuota, ¿no? de mantenimiento que en teoría no debe de estar. Claro, ¿no? El Estado tiene la obligación de darle mantenimiento. Es que, bueno, eso es digno de... Luego hay cosas que repercuten en la vida cotidiana del ciudadano y en su calidad de vida. De acuerdo, es que a la par siempre de una inversión, tenemos siempre que pensar en su operación de mantenimiento, ¿no? Entonces, que se nos olvida, ¿no? Entonces, de repente también creamos elefantes blancos, que buscamos o tenemos la inversión de un hospital y adentro pues no hay camas y no hay quien lo opere, ¿no? Entonces, siempre hay que estar pensando en una inversión y cómo lo operamos y la mantenemos pues, en el uso que necesita esa inversión, ¿no? ¿En qué nivel de discusión está y quién debe de participar en definir ese banco de proyectos? No, ¿Y cuándo lo podremos tener en Jalisco? Mira, yo creo que las cúpulas empresariales, la iniciativa privada, la academia, algunas organizaciones sociales y, por supuesto, gobierno, ¿no? Yo creo que son los la cuádruple hélice que debe de participar y debemos de involucrarnos todos. Es un tema donde todos debemos de estar participando. Pero y que ayudando, ese lo ¿no? ven como, lo quieren que sea como compromiso de estos candidatos para que en la próxima administración se haga realidad Ya, está en la ley, ya viene en la ley, solamente hay que afinar un reglamento y en ese reglamento hay que trabajar, lo que falta es el reglamento. Sería un compromiso que podríamos tener de parte de los candidatos que ese reglamento esté operando a la brevedad. Sí, porque si no hay voluntad política, ese reglamento no puede salir nunca. Sí, y que dado más bien que coincido en las necesidades y los requerimientos en inversión, pues a la par sigamos con un sistema que nos permita pues, pensar en largo plazo. En el gran ejemplo de infraestructura, el proyecto más caro en la historia de la infraestructura de Jalisco, como es la línea 3 del tren ligero, ¿qué lecciones nos deja? Ya como para cerrar y que nos sirva como para ir concluyendo con estos temas de hoy. La lección que nos deja es que independientemente este tipo de proyectos
que son tan grandes y que son tan cuestionables, al final del día generan productividad al Estado, y así se nos han ido 25 años en infraestructura de agua, hidráulica, en infraestructuras de movilidad, en infraestructura de carreteras, por entrar en discusiones. Tenemos los últimos 50 años con un solo proyecto de grandes magnitudes, independientemente si fue el mejor o no. Y de lo que se pudo haber mejorado o no. ¿El balance finalmente crees que es positivo? Al final del día sí. Habría que cuidar el presupuesto y lo que costó, pero al final del día sí. Sí, cerramos contigo. De acuerdo. Este proyecto de gran envergadura son importantes para Jalisco y son dignos de Jalisco. Y no estemos pensando en que si hacemos o no infraestructura, hagámosla. O sea, creo que el rezago es tan fuerte que necesitamos hacerla. Pues yo les agradezco a los dos, Luis Rafael Méndez Jalet, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y Rodrigo Navarro Guerrero, director de la carrera de Ingeniería Civil de la UP, su presencia aquí. Seguramente eso dio luz para que los candidatos terminen de afinar sus propuestas sobre estos dos temas fundamentales para el futuro de Jalisco, como es cómo se define el gasto público y cómo se definen también las obras de infraestructura y se cubre el rezago que tenemos. Muchas gracias y los espero pronto por acá. Gracias, Jaime. Que tenga muy buenas noches, nos vemos el próximo viernes. Pásela muy bien.